Genial, buenísimo. Bueno, estábamos con lo que sería la enfermería basada en la evidencia y ahora vamos a ver un par de etapas de la enfermería basada en la evidencia. Cuando tengan el cuatrimestre que viene metodología de la investigación y vean todo lo que es método científico y demás, nos van a recordar a nosotros porque van a ver que en administración todo es método científico. O sea, van a ver que los pasos del método científico, que a su vez los pasos del proceso de atención de enfermería, eh, son y atienden a los pasos del método científico. Entonces, se formula la pregunta, se hace una realización de una búsqueda para lo que sería lo que le llaman el estado del arte, se hace una lectura crítica de la evidencia en cuanto a para definir un marco teórico, luego vamos a tener el periodo de implementación y después la evaluación para hacer posteriores correcciones de desvíos si los hubiera, ¿sí? Pero fíjense que en un punto, si uno lo simplificara a lo que serían los procesos de lo que serían los procesos de gestión que venimos viendo hasta ahora, planificación, toma de decisiones, control y comunicación, fíjense que están todos, bueno, la comunicación atraviesa de manera transversal a toda la organización, o sea que cada vez que hablemos de gestión, estamos teniendo ahí la comunicación en todo, ¿sí? Para el caso, los pasos son similares, o sea, a lo que queremos llegar con esto es que pareciera que vamos tirando data, pero todo redunda en lo mismo. Si ustedes tuvieran que entender de manera, o explicar de manera genérica y reducida lo que es o para qué sirve la administración, básicamente es para tener técnicas o herramientas para resolver problemas, donde hay una determinada cantidad de pasos secuenciales que ordenan esas herramientas y que básicamente apuntan a esto, ¿no? Al método científico, a generar evidencia, a tener datos medibles para poder ser comparables, para poder hacer evaluaciones, para poder hacer correcciones. Y siempre con este concepto, no podemos mejorar ni hacer eficiente lo que no conocemos, por ende hay que medir. Y hacer ciencia es, recuerden, lo decimos siempre, medir lo que se puede medir y hacer medible lo que no. En relación a lo que sería gestión de casos, no vamos a hacer mucho hincapié, pero sí es importante tener en cuenta unos requisitos fundamentales para lo que es análisis de casos. Lo principal, me parece a mí, es tener lo que sería, fuera de todo lo que tiene que ver con protocolos y demás, eh, la comunicación que decimos que está en todo, el punto fundamental para mí es tener esta cuestión de datos unificados en un soporte que, recuerden que cuando hablamos de sistema de información, no hablamos de sistemas informáticos, porque a veces se confunden, suenan parecidos, pero un sistema informático es un sistema de información en un medio informático o electrónico. Pero una hoja de enfermería tranquilamente es un sistema de información. Nos provee información de la manera en que lo organizamos es otra cosa. Ahora, lo que sí solicita acá esta cuestión es que la historia clínica esté unificada. Unificada porque nos permite tener información más holística, que es a lo que apunta el cuidado de enfermería, ¿no? No atender una patología, una rodilla, un hombro, sos una vesícula, sino a ver al paciente en su totalidad, de una manera íntegra y sistémica. Fíjense qué particular, sistémico suena parecido a sistemático, pero son cosas casi, de acuerdo a cómo lo usemos, diametralmente opuestas. Tiene que haber la figura de un gestor de casos y luego tiene que estar esta cuestión de la evaluación y mejora continuada. Fíjense que siempre hacia el final de todos los casos que podamos llegar a ponerles o distintas metodologías, siempre está esta cuestión de elaborar, planificar, ejecutar y luego controlar.
Ya metiéndonos en lo que sería la resolución ministerial 194, como les decía, cuando la vean la tienen subida al aula virtual. Si no, la pueden descargar con esta aplicación que les vamos a compartir. Si no, la pueden buscar, como dijo Yolanda, Enfermería Legal en el Play Store o el App Store. Eh, para mí es como mucho más cómodo tener la aplicación porque yo busco la ley o la resolución a la que quiero llegar, y la aplicación no pesa mucho, pesa 9 megas. Por ahí ustedes me dicen, bueno, tengo el teléfono detonado, 9 megas es una bestialidad. Para el promedio de aplicaciones que están entre 40 megas para arriba, no pesa mucho, porque lo que hace es como un motor de búsqueda mucho más eficiente, porque tiene mucho menos que buscar de acuerdo a las opciones que te brindan, y te va a hacer el link con la página del ministerio o lo que corresponda. Puntualmente, cuando la vean a la ley, van a ver que se divide por determinados capítulos, donde te van a ir hablando sobre la estructura del servicio, después sobre los recursos materiales, recursos humanos. Entonces, en un punto, ustedes van a empezar a ver ya cuando lean la norma que tiene un montón de lenguaje del que ustedes ya vienen incorporando de acuerdo a lo que venimos tratando en las clases, si estuvieron leyendo, si van a ver, por ejemplo, si leyeron a Valderas, si leyeron a Víctor Martínez. Empiezan a hablar de términos que ustedes ya incorporaron. Quizás al principio de este año ustedes no tenían el lenguaje de decir, no sé, qué es planificación, qué es administrar, qué es un recurso, recursos materiales. Ahora todos estos términos que ustedes ya vinieron viendo con nosotros, lo van a ver en esta norma. Y le van a encontrar mucho más sentidos de ese lugar. Lo que les ofrecemos nosotros es que lean la norma, y lo que vamos a hacer es vamos a subir esta clase, y a posterior, al principio de la siguiente clase, vamos a tratar de trabajar sobre alguna duda puntual de lo que hayan leído, que no hayan interpretado. Cosas particulares acá, pero solo como detalle fundamental. No vamos a leer norma por norma, porque eh, es así textual como está en la resolución. Lo que sí vamos a marcar es algunas cuestiones. Fíjense que por ahí apuntamos más a lo filosófico, ¿no? A lo que queremos marcarles con esto. Fíjense que hay una norma que le da la potestad al servicio de enfermería a definir cuáles son los conceptos, o sea, a definir la filosofía y los objetivos que tenga el servicio, que claramente, como lo vinimos viendo, tienen que estar encausados con los de la institución, porque por una cuestión de lógica administrativa y de gestión, si la organización tiene y define unos objetivos, una misión, una visión y valores, todo lo que haya en subsectores, por definición de sistema, todo lo que tenga que ver con subsistemas, se tiene que subsumir a los objetivos generales. Entonces, sí le permite y le da la potestad a enfermería de establecer cuáles van a ser las acciones en relación a los objetivos de la institución, que por ende van a tener que estar relacionados con la filosofía de la institución. Después ustedes evaluarán, como les venimos diciendo siempre, en las instituciones que quieran trabajar de acuerdo a sus valores, y que vayan siempre, como recomendación, a trabajar en instituciones con las cuales comulguen con los valores, ya que definimos que en el largo plazo eh, ese tipo de relaciones terminan siendo caducas. Además, la norma 1 define a la enfermería como el rol fundamental para caracterizar la demanda actual y futura. O sea, nosotros podemos, a través de datos estadísticos, decir, bueno, mirá, vamos a tener o sea, tenemos tanta cantidad de pacientes para realizar el cuidado, y cuántos vamos a tener de acá, y se pueden hacer proyecciones. Además de definir esos objetivos, las acciones que tengamos que hacer en cuestiones desde el punto de vista de la independencia del sector, desde el punto de vista de las que son dependientes, y
las cuestiones interdependientes, ¿no? Que tiene que ver con lo interdisciplinario. Además, vamos a poder definir cuáles son los instrumentos que tenemos, y cuando hablamos de instrumentos, por ahí se nos viene a la cabeza cuestiones materiales, pero los conocimientos son instrumentos, además, ¿no? De todo lo que sería materiales y equipo físico. Todas esas necesidades las establece enfermería. Entonces, fíjense, si uno tiene el empowerment de empezar a utilizar estas herramientas, es más fácil luego poder sentirse parte de, cuando yo defino cuáles son los objetivos, yo defino cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, yo defino cuáles van a ser las acciones y yo defino cuál va a ser mi población objetivo. En base a esto, además le da la posibilidad al servicio de enfermería a estar a cargo de lo que sería la capacitación para las determinadas funciones en cuanto a determinado tipo de programas y capacitaciones o planes, ¿sí? En esto, por ahí Yolanda, si nos quiere ilustrar con alguno de los ejemplos que ella trabaja en lo cotidiano realizando programas, y Sí, sí. podríamos. Por ejemplo, de lo que marca aquí, no sé si se ve en mi cursor, no le di color, eh, pero por ejemplo, dotación y asignación de los recursos lo tiene que hacer la enfermera. Normas y procedimientos, si bien están estipulados a un nivel macro, hay que afinarlos, como lo que conté antes de los elementos de protección personal. Programa de cobertura en sectores y turnos de trabajo, claramente son lineamientos por servicio. Orientación, capacitación y evaluación del desempeño también es algo interno de cada servicio, porque las actividades son diferentes, por lo tanto las habilidades que se requieren no son las mismas. Solo pensando que los pacientes tienen distintas edades ya son diferentes. Participación efectiva en los comités del establecimiento. Bueno, esto para mí ha sido novedoso en los últimos años, que me hagan integrar cuanto comité arman, me ponen ahí, pero antes no era algo frecuente. Y bueno, podría seguir con toda la lista y claramente está en la norma y en todas tenemos injerencia, ¿no? Pero a veces son desde una mirada un poco más macro, a veces es que involucra a toda la institución, depende también qué posición ocupemos nosotros, y a veces es puntualmente del nivel operativo, ¿no? Depende en qué espacio del organigrama estemos ubicándonos. Recuerden que como hablamos siempre de que esta norma, en realidad la resolución, se adapta a lo que sería la Ley de Calidad y Asistencia Médica, que lo propone el Ministerio de Salud a la Ley 41, esto apunta a programas de calidad, y en los programas de calidad, cualquier libro de calidad que ustedes vean, van a ver que siempre se habla de equipos de trabajo interdisciplinarios. Entonces, esto que menciona Yolanda, que es realmente nuevo para algunas instituciones, se está apuntando a esto, a cuestiones de equipos interdisciplinarios donde en el cuidado intervienen muchos actores y tienen que estar todos representados, ¿no? Incluso en algunos lugares está representado el paciente con una silla vacía, dentro de lo que es lo simbólico, para ver que hay un paciente, y en otros comités incluso hay algunos representantes de pacientes donde participan directamente, o sea, participan activamente, y eso está genial. En algunas instituciones lo hacen y, y está muy claro los resultados que tienen, porque en un punto también, como para hacer autocrítica, digo, si estamos diciendo que la enfermería basada en la evidencia tiene en cuenta el cuidado del paciente y su voluntad, a veces para la toma de decisión en estas reuniones, ¿sí? no participan los pacientes.
Y siendo que en Argentina, esto es una opinión, ¿no? O sea, que lo tiro como idea para incluso que se trabaje adelante, o la pueden elaborar ustedes. Fíjense que en Argentina las instituciones de salud han cambiado mucho, lo vimos cuando vimos hospitales. Los hospitales están generados desde, no sé, desde la década del 40 para atender patologías agudas. Y hoy el porcentaje de cronicidad de las enfermedades ha sido tan elevado que casi que los hospitales quedaron eh, caducos en cuanto a esa modalidad. Entonces, con tanta patología crónica, con tanta prevalencia, imagínense que yo no digo que saquen, porque a veces parece que uno dice, bueno, no hago participar, les voy a decir algo que parece medio sacado de los pelos, pero ¿y cómo hacemos participar al paciente si el paciente es paciente? Pero el paciente crónico, dígase un paciente que está usando siempre los servicios del hospital y no necesariamente tiene que estar internado, tranquilamente ¿sí? Puede participar de una reunión y tener de primera mano la opinión de ese paciente. A veces las instituciones no lo hacen porque tienen más miedo de mostrar la mugre que hay interna, ¿sí? Que otra cosa. Pero en los lugares donde se ha implementado, les digo a ciencia cierta, Finoquieto, el FLENI, Swiss ha tenido Medical. resultados, Swiss Medical, en calidad muy buenos. Entonces, es para tener en cuenta esta cuestión y les puedo asegurar que si lo proponen va a ser innovador en las instituciones porque no lo están haciendo por la zona. En relación a lo que sería todo lo que tiene que ver con estructura, vamos a ver que además nos dejan definir el perfil de puesto y requisitos para el aspirante. Entonces, toda esta parte, cuando veamos el capítulo de la unidad 5 de recursos humanos, lo vamos a ver un poquitito más detallado, no en profundidad, pero sí detallado. Sí les aclaramos que si alguno por ahí no quiere seguir, apuntamos a que todos sigan la licenciatura y lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos liderazgo, porque es nuestro métier. Pero si alguno no quiere seguir por alguna razón y quiere en algún momento tener un emprendimiento o lo que fuere y necesita calcular dotación y siente que le hace falta un poquitito más de profundidad, nos ponemos a disposición para acercarles una guía en la bibliografía a la cual pueden acudir o quizás darle alguna recomendación desde nuestra experiencia. Yolanda, yo, Delia, Luis, Silvia, todos le podemos dar data en relación a este tema, ¿no? De lo que es la asignación de recursos humanos. Nosotros lo vamos a ver, pero sepan que van a ser nociones básicas para lo que sería enfermería. Manual de puestos, misión, funciones, competencias, los estudios que necesite, el aspirante, la experiencia, el tiempo. Yo puedo definir que por ahí para ocupar una posición tengan que tener tantos años de experiencia o meses o experiencia nada. Eso lo defino y en base a eso se va a armar una cuestión de recursos humanos que me va a permitir, a través de esos perfiles de puestos, hacer lo que sería una selección más adecuada. Y acá, nuevamente le hago participar a Yolanda, pobre, la hago laburar, con respecto a, que en la clase pasada no te pude escuchar porque se me anuló el micrófono, a tu experiencia con el Otamendi, que te hicieron lo que se llama inducción a la institución. A ver si Sí. le querés contar a los chicos. Es verdad. En la oportunidad que fui a buscar trabajo al Sanatorio también de Miroli, tuve una serie de entrevistas, tuve una entrevista primero con la jefa del servicio, yo iba para trabajar en neonatología, después me entrevistó otra señora, la cual supe que era la directora de enfermería, después me entrevistó otra señora que me tomó un examen teórico, y cuando me corrigió el examen y me lo aprobó, me volvió a hacer reunir con la señora anterior, que era la directora de enfermería, que me dio un libro para que lo estudie el fin de semana. Yo tenía que empezar a trabajar el lunes y esto fue un viernes,
y el fin de semana me tuve que estudiar el libro en donde decía desde cómo diluían la heparina hasta por qué escalera podía subir, por qué ascensor no podía bajar, hasta qué hora se podía ir al comedor, todas las cuestiones operativas y las técnicas, ¿no? Y era un libro para estudiar, y cuando ibas a trabajar tenías que saber el libro, que eran las normas institucionales. Eso fue una inducción rapidísima, y bueno, acompañada por las compañeras de turno. Uno tenía a cargo 2 pacientes, así que tenías muchas compañeras que eran las que te hacían la inducción en el puesto de trabajo, porque eran las que te acompañaban, además de la supervisora de turno, ¿no? Buenísimo. La idea con lo que tiene que ver con la inducción es que para poder hacer inducción uno tiene que tener desarrollado un programa, tiene que tener desarrollados los perfiles de puesto, y en muchas instituciones, o sea, tengan en cuenta esto cuando van a una entrevista laboral. Fíjense que todo esto que le estamos contando, que parecían herramientas teóricas, hoy ya lo podemos, en estas clases que venimos ya metiéndonos en lo particular, empezamos a ver el uso práctico de todo lo